el nuevo giro argumentativo del derecho y el derecho principialista y el derecho jurisprudencial. Ya no solamente el derecho legislado, ya no el derecho contenido en códigos y en leyes. Derecho legislado, al que hemos estado acostumbrados tradicionalmente. Un derecho de principios y un derecho también de carácter judicial, en virtud del conjunto de jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional. Pero aquí hago también una aclaración: no solamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional es fuente vinculante del derecho actualmente en Ecuador y por tanto una innovación fundamental de la nueva estructura del sistema de fuentes del derecho en el Ecuador, sino también la jurisprudencia emanada de la Corte Nacional de Justicia como consecuencia de los recursos de casación en todas las materias. Nuestra Corte Nacional es en efecto una Corte de casación y por lo tanto a través de fallos de triple reiteración configura efectivamente el acervo jurisprudencial de la justicia ordinaria. Tenemos por lo tanto dos tipos de jurisprudencia vinculantes actualmente en Ecuador: la jurisprudencia emanada de la Corte Nacional de Justicia como Corte de Casación y la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional en la esfera de sus competencias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí, para que se configure la jurisprudencia de la justicia ordinaria de la Corte Nacional de Justicia, deben haber tres fallos reiterativos. La triple reiteración de fallos que configure efectivamente la jurisprudencia obligatoria, siempre y cuando pase naturalmente por las decisiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y qué pasa en cambio con la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Es suficiente que haya un solo fallo, que haya una sola sentencia, que haya solo un dictamen para que ésta se convierta efectivamente en fuente vinculante del derecho en el Ecuador. Es importante tener presente esa diferenciación. Hago referencia a continuación a lo que debemos entender por el Estado constitucional de derechos y justicia como el concepto rector de este conversatorio, de esta reflexión, que es a partir del cual nace precisamente un conjunto de innovaciones en el ordenamiento jurídico del país, y debemos entender al Código Orgánico Administrativo como una respuesta precisamente al modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, y tener claro que la soberanía radica en el pueblo y por lo tanto la administración pública debe efectivamente servir a los ciudadanos. El Estado constitucional de derechos y justicia y la administración pública, entender que debemos entender por Estado constitucional, que es el marco institucional encargado de la defensa de principios y valores fundamentales que configuran y le dan sentido a la administración pública. Vamos a la lámina siguiente. La Constitución, habíamos dicho, tiene fuerza vinculante, rige el principio de supremacía constitucional, opera la jurisdicción constitucional, recordemos la Corte Constitucional, y en el Estado constitucional se promueve la constitucionalización del derecho y también la constitucionalización de la administración pública. El neoconstitucionalismo, que referimos ya anteriormente, es una nueva teoría del derecho, un derecho de más principios que reglas, de más ponderación que subsunción, la omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, una nueva ideología del derecho que es poner en primer plano la garantía de los derechos humanos. El poder público está orientado a garantizar los derechos de los ciudadanos. El neoconstitucionalismo como nueva metodología del derecho, que significa la conexión necesaria entre derecho y moral, y los principios constitucionales se convierten entonces en un puente entre derecho y moral. Luego, pasar revista brevísimamente, dejemos allí para la revisión de los textos normativos el artículo 95, que establece derechos de los ciudadanos y hace particular referencia al poder ciudadano, los deberes primordiales del Estado que consagra el artículo 3 de la Constitución, el ejercicio de los derechos
que está establecido en el artículo 11 de la Carta Constitucional, el artículo 76, que establece el concepto y lo operativa lo que es el debido proceso, y en el decurso de esta sesión vamos a trabajar con la diferenciación conceptual entre lo que es el debido proceso y lo que es el debido procedimiento administrativo, para utilizar el término o la categoría de debido proceso fundamentalmente en el ámbito judicial y empoderarnos de la categoría del debido procedimiento administrativo, que es el equivalente al debido proceso judicial, pero operativizado en el marco de la administración pública, de la función administrativa, de los trámites administrativos en la administración pública. Luego, los deberes y responsabilidades de los ciudadanos ecuatorianos, que es importante tener presente porque marca también las pautas de cómo debemos entender la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Las administraciones públicas titulares de un conjunto de potestades, pero también obligadas al cumplimiento de un amplio programa prestacional a favor de los ciudadanos, y estos, frente a la administración pública, titulares de un conjunto de derechos, de garantías y de libertades. Entremos entonces, le decía, luego de la muy importante reconvención de Magne respecto a la utilización de las láminas y del material que tienen en sus manos, a la página 8, donde establece precisamente lo que es materia de nuestro estudio en esta siguiente hora. ¿Qué debemos entender por Código Orgánico Administrativo? ¿Qué es el COA? Cuando nos pregunten qué es el Código Orgánico Administrativo, la definición es absolutamente simple, pero abarcativa, de un enorme significado, que es lo que vamos a tratar de desentrañar a lo largo de esta exposición. El Código Orgánico Administrativo es el código que regula la función administrativa del sector público. El Código Orgánico Administrativo es el código que regula la función administrativa de los órganos del sector público. Entonces aquí hay dos grandes categorías que tenemos que explicar. ¿Qué debemos entender por función administrativa y qué debemos entender por sector público? Para poder correlacionar estos dos conceptos y entender en consecuencia cuál es el ámbito dispositivo y normativo del Código Orgánico Administrativo. Cuando decimos función administrativa, estamos hablando de un conjunto de actividades y de atribuciones y de actuaciones que tienen los distintos órganos del poder público. Pero aquí tenemos que hacer una clara demarcación de a qué tipo de actividades nos estamos refiriendo cuando hablamos de la función administrativa. Recordemos que tenemos varias funciones en el Estado. La función legislativa, encargada de la legislación y la fiscalización. La función judicial, encargada de la impartición de justicia. La función ejecutiva, de ejecutar efectivamente la ley. La función de transparencia y control social. La función electoral y el conjunto de órganos que hacen parte de los gobiernos autónomos centralizados con específicas misiones, las empresas públicas y las demás entidades del sector público. Un amplio catastro de instituciones, una estructura orgánica muy robusta de instituciones públicas, de un entramado institucional cada vez más creciente que constituye efectivamente el sector público. Pero en el sector público, ¿qué debemos entender por función administrativa para poder efectivamente comprender el ámbito dispositivo y normativo del Código Orgánico Administrativo? Función administrativa, todo aquello que tiene que ver con actos administrativos, hechos administrativos, contratos administrativos, actos normativos de carácter administrativos y actos de simple administración. ¿Qué tal? Estamos categorizando entonces y demarcando 5 específicas actividades jurídicas
que comprende la noción de función administrativa. Si decimos la función legislativa tiene la misión esencial de dictar leyes y de fiscalizar, ¿cómo entra allí en el contexto de la función legislativa la función administrativa a que alude el artículo 1 del COA? Porque el COA rige para todo el sector público, y el sector público sabemos es toda la institucionalidad pública, estadual. Y en consecuencia, ¿cómo tenemos que discernir el concepto de función administrativa en el contexto, por ejemplo, de la función legislativa? ¿Cómo entender el rol de la función administrativa en el contexto de la función judicial? En el ámbito de la función ejecutiva es muy fácil, porque la función ejecutiva es per se función administrativa, de lleno. Pero en cambio en la función legislativa, ¿qué tal? ¿Hay también función administrativa? Claro que sí, porque hay órganos administrativos, órganos burocráticos, más allá del seno del Parlamento Nacional, del Pleno y de las comisiones legislativas y de fiscalización. Hay también en el seno de la función legislativa función administrativa, en la medida en que hay unos órganos burocráticos que hacen parte de la función legislativa, que hacen también actividad administrativa. Es decir, realizan actos administrativos, realizan hechos administrativos, celebran contratos administrativos, expiden actos normativos de carácter administrativo y también hay actos de simple administración. Y en esa medida entonces se está cumpliendo una función administrativa en el seno de la función legislativa. La función judicial, que su misión esencial es efectivamente impartir justicia. Sí, pero también allí entra la función administrativa, en el sentido de que también